Canal 13, en un apoyo al Ministerio de Educación por la emergencia del COVID-19, presenta Aprendo en Casa. A continuación, comunicación y lenguaje primero básico. Bienvenido a este espacio educativo Aprendo en Casa. Soy Pablo Salvatierra y en esta oportunidad desarrollaré el tema La conclusión del área de comunicación y lenguaje de primero básico. Si en casa hay alguna persona con discapacidad, este tema les ayudará a ejercitar habilidades y destrezas como la atención, la memoria, el pensamiento lógico y la habilidad lingüística. Y antes de comenzar, te recuerdo que laves constantemente tus manos o bien las desinfectes con gel antibacterial. Y en esta oportunidad saludemos a Ruth, quien nos acompaña en la interpretación de la lengua de señas. Continuando con el tema de la sesión anterior, ¿te recuerdas qué es un resumen? ¿Qué características establecimos acerca del resumen? ¿Qué objetivo establecimos que cumple el resumen? Recuerda también que debemos de tomar en cuenta lo que es el tema, los subtemas, las ideas principales y las ideas secundarias, para que al relacionarlas podamos nosotros redactar nuestro resumen. También tenemos que prestar especial atención al contenido del texto, así como su estructura y los recursos que utiliza para exponer, si es un texto expositivo, para argumentar, si es un texto argumentativo, para relatar, si es un texto narrativo, o exponer ideas o transmitir sentimientos, si es un texto poético. A partir de ahí entonces nosotros podemos construir y redactar nuestro resumen. ¿Te recuerdas la diferencia entre hechos y opiniones? También te recuerdas que dijimos que en un resumen no debemos incluir opiniones, no debemos incluir enunciados como este texto me aburrió, este texto me pareció bonito, porque eso ya es un resumen comentado. Y lo que estamos buscando es concretamente un resumen, es decir, extraer la información más importante y redactar nuestro resumen a partir de esas ideas principales. Entonces, ahora que ya has recordado acerca de lo que conversamos de resumen, quiero que en tu cuaderno apuntes o hagas una lluvia de ideas acerca de qué crees tú que es una conclusión. ¿Para qué crees que sirven las conclusiones? ¿Crees tú que hay una diferencia entre resumen y conclusión? Y si la hay, ¿cuál es esa diferencia o cuáles podrían ser las diferencias? Muy bien, ahora con estas ideas que ya tienes en tu cabeza, comencemos con el tema. Dijimos que vamos a hablar acerca de la conclusión y como podrás inferir a partir de la palabra conclusión, es una parte final, es algo que cierra. Entonces vamos a ver que la conclusión es ese enunciado o proposición final que cerrará un texto, pero debemos profundizar más acerca de ello para así poder establecer si un resumen y una conclusión son lo mismo o se apoyan. Entonces vamos a trabajar con este mapa mental. Tenemos acá la conclusión. Como te indiqué, la conclusión significa cierre final. Va a ser esa parte final de un texto. En los textos expositivos, por ejemplo, hay un apartado al final de ya haber desarrollado el tema, la investigación, que dice conclusiones. ¿De dónde crees tú que salen esas proposiciones o esos enunciados finales? Correcto, del texto y de la información que nos están presentando. Entonces ya tendrás una idea también que si estamos hablando que las conclusiones salen del texto o de la información que nos están presentando, eso quiere decir que las conclusiones parten a partir de hechos. Recuerda que los hechos son aquellos comprobables, que podemos decir si son verdaderos o falsos. Luego, como te indiqué, la conclusión es la última parte de un estudio o un discurso. Como vimos en el texto expositivo,
Si lo que estamos investigando es tal vez algún experimento médico, ahorita con la pandemia, tal vez algún estudio científico acerca del coronavirus y algunas inyecciones que se están desarrollando, algunas vacunas, la conclusión será la última parte de ese estudio, es decir, llegarán a establecer si con lo que están experimentando el ser humano puede desarrollar esos anticuerpos o no, pero todo saldrá a partir de los hechos que se están estudiando. Luego tenemos un discurso. ¿Te acuerdas tú que hablamos acerca del discurso cuando hablamos de publicidad y propaganda? ¿Para qué te dije que se utilizaba el discurso? Correcto, para convencer, para tratar de que una idea se propague y que las personas acepten esa idea como verdadera, o que la discutan, o si hay alguna persona que aún duda de esa idea, se convenza de que esa idea es válida. Entonces, la conclusión se desprenderá a partir de los argumentos que la persona presente en ese discurso. ¿Te acuerdas que trabajamos un argumento acerca del perro? Que yo te indicaba que mi perro es obediente por tales motivos, porque cuando yo lo llamo, él hace caso, cuando le tiro una pelota, el perro corre a traerla, si le digo que se siente, lo hace. Entonces, ahí viene la conclusión, te puedo decir nuevamente, por lo tanto, mi perro, al hacer todas estas acciones que yo le mando, es obediente. Ahí ya estamos concluyendo acerca de lo que vemos de esos hechos. Luego, el objetivo de la conclusión es, ya sea construir aprendizaje, si lo estamos aplicando a un estudio, o motivar al pensamiento, si lo estamos aplicando al discurso. Un aprendizaje, por ejemplo, estamos estudiando acerca de algún elemento del universo, si hay vida en algún otro planeta. Nos va a llevar a aprender acerca de ese planeta, las condiciones de ese planeta, por qué es que podemos validar que hay vida en ese planeta y qué condiciones cumple para que haya vida. Entonces nos va a crear más conocimiento. Ahora acerca de un pensamiento. Por ejemplo, si queremos propagar alguna idea acerca de algún tema económico o social, si ese pensamiento es válido y es aplicable a la sociedad. Tenemos que, vamos a emitir también un tipo de opinión, como vimos en los argumentos, pero tenemos que defenderlo a partir de argumentos válidos. Y las conclusiones que saquemos a partir de lo que opinemos y los argumentos que construyamos, nos van a llevar a que la otra persona piense, ¿será que lo que esta persona está diciendo es válido? Si es válido, ¿por qué es válido? Recuérdate que hay que cuestionar las ideas. O que se está tratando de propagar también es válida o no. Nos permite también establecer certeza. A partir de decir si es verdadero o falso, nosotros lo podemos comprobar, ya sea para contradecir o para validar lo que se está diciendo. Y por último también establece posibilidades. Algunas conclusiones, más que dejar cerrado el tema, como te das cuenta, si su objetivo es crear aprendizaje y pensamiento, lo que nos lleva es a crear más posibilidades, y las posibilidades se podrían traducir en hipótesis. Es decir, nos lleva a pensar más allá de ese tema. Una conclusión tampoco debe dejar cerrado completamente el tema, sino que debe motivar a la reflexión acerca de ese tema. ¿Qué más puedo hacer yo con ese tema? ¿Qué más puedo proponer yo con ese tema? ¿Cómo puedo yo modificar, validar o mejorar ese tema? ¿Y qué no es una conclusión? Una conclusión, sí, partimos que estamos trabajando con los hechos, por lo tanto una conclusión no es una opinión. Habrá un apartado especial dentro de los textos expositivos para opiniones o sugerencias, pero cuando trabajamos una conclusión en sí,
no debemos emitir opinión. Debemos extraer esta conclusión a partir de la información y los hechos que nos presentan. Tampoco es un resumen. Entonces creo que aquí ya estás viendo una diferencia entre el resumen y la conclusión. Un resumen, recuerda que es extraer las ideas principales y presentarlas de forma breve y concisa, es decir, precisa. No extenderse o ampliar con ideas secundarias, sino ir a lo concreto. Y por último, no es una sugerencia. Una conclusión nunca debe ser yo sugiero que. No, eso tendrá un apartado especial. Una conclusión debe partir de los hechos que leímos y que nos presentaron. En ese sentido, entonces, ahora quiero que veamos este cuadro de qué es o qué debe presentar una conclusión y qué no debe presentar o hacer una conclusión. Por ejemplo, no debe añadir información nueva. Como te indiqué, si la conclusión parte de la información o de los hechos que nos están presentando, tenemos que limitarnos únicamente a esa información. Si estoy investigando, como te indiqué, acerca de la vida en un planeta determinado, vamos a poner Marte por darte un ejemplo, no puedo comenzar a hablar en mi conclusión acerca de Júpiter, porque no se está relacionando con el tema que estoy exponiendo. Y eso ya es presentar información nueva. Si quiero presentar acerca de Júpiter, entonces tengo que desarrollar otro trabajo expositivo y sacar las conclusiones de este nuevo trabajo. Pero la conclusión debe ir apegada al tema que yo estoy tratando. Lo que sí debe hacer es repasar puntos principales. Y al resumen nos da una forma breve, una exposición breve de esas ideas principales. Pero en la conclusión debemos repasarla. ¿Cuál es la importancia de ese tema o de esas ideas? ¿Por qué el autor las buscó como principales de su trabajo? A partir de ahí ya podemos establecer la conclusión. No debe repetir lo ya dicho. Lo ya dicho lo vamos a repetir en cierta forma en el resumen. Vamos a, como te indiqué, vamos a sintetizar o hacer breve lo que ya se expuso en el texto, para crear una mejor comprensión y atraer la atención del lector. Pero en la conclusión no se debe repetir lo ya dicho, porque las conclusiones son consideraciones finales. Es decir, como te indiqué acá, resaltar esos puntos principales y por qué son importantes. Sí debe resaltar la importancia del tema, lo que te indicaba, no repetir lo ya dicho, pero sí resaltar la importancia de lo dicho. ¿Por qué lo dijo el autor? A partir de mi lectura, yo voy a considerar esos puntos principales e importantes y a partir de mi comprensión, yo voy a poder resaltar el por qué lo dijo, por qué fue importante para él exponer esas ideas, cuál es la importancia de haber desarrollado ese estudio. Tampoco debe ser incoherente. Como te indiqué, si estamos hablando acerca de la vida en otro planeta, no vamos a comenzar a hablar de otro tema, no vamos a comenzar a hablar acerca de la Tierra, tal vez vamos a establecer comparaciones, pero no vamos a desarrollar toda nuestra exposición acerca de la Tierra, porque entonces, ¿dónde queda el tema que realmente queríamos abordar? Eso es la incoherencia, no hablar de otros temas o no incluir otros temas que no se relacionen con mi exposición. Y por último, sí debe motivar a reflexionar. Como te indiqué, las conclusiones nos deben llevar más allá de lo que leímos. No debe cerrar completamente el tema, sino abrirlo para que nosotros podamos reflexionar y pensar acerca de ese tema e incluso poder desarrollar alguna otra investigación o alguna otra exposición. Así como si para el resumen hay pasos, para la conclusión también hay algunos pasos sencillos que debemos seguir para poder establecer conclusiones. El primer paso será releer y determinar el tema. Si te das cuenta, lo importante también con el resumen era releer y comprender. Acá también releer y determinar el tema. ¿Para qué? A partir de releer y determinar el tema, vamos a evaluar los razonamientos, es decir, los argumentos que nos están presentando en el trabajo. ¿Te recuerdas que hablamos qué son los argumentos?
acerca de razonamientos que se pueden inferir si son válidos o no, pero que tienen que estar relacionados con el tema en sí. Entonces, al momento de releer y determinar el tema, nos va a llevar a evaluar esos razonamientos. ¿Serán válidos, no válidos? ¿Se relacionan directamente con el tema? ¿Tienen coherencia con el tema? ¿Son importantes o no? Luego tenemos que extraer tema e ideas principales. Eso también ya lo trabajamos en una sesión anterior. ¿Te recuerdas que vimos el texto acerca de los elefantes, que determinamos temas, subtemas, ideas principales y secundarias, que a veces esas ideas principales pueden o no estar de forma literal en el texto? ¿Y para qué nos va a servir extraer estos temas e ideas principales? Pues para elegir la información clave, las ideas importantes o principales. ¿Qué es lo que queremos resaltar o el autor quiere resaltar en ese tema? El tercer paso será preguntarnos, si ya elegí la información clave, es decir, la importante, ¿por qué es importante esa información? ¿A qué me conduce? ¿A pensar, a reflexionar, a actuar? ¿Por qué es importante entonces? ¿Y qué nos llevará a hacer esto? A tomar una postura, es decir, a pensar, ¿considero que lo que el autor me está diciendo es verdadero, es falso, es válido o no, es comprobable o no? Ahí estamos tomando una postura, pero no debemos emitir opinión, sino que a partir del propio texto que nos están presentando, tomar una postura objetiva. ¿Te recuerdas también los puntos de vista? Objetivo y subjetivo. Acá dominará el objetivo. Y por último, ya establecer conocimientos finales. ¿Para qué? Para enviar un mensaje. Es decir, la conclusión debe enviar ese mensaje acerca de lo que leímos. No es una sugerencia, como te indiqué, pero sí enviar el mensaje de por qué es relevante el tema que se está abordando, por qué es relevante la exposición que el autor hizo, por qué es relevante o por qué son relevantes los argumentos que él presentó. Entonces ahora creo que ya tienes un poco más claro acerca de qué es un resumen y una conclusión. Pero vamos a trabajar un texto para ver esas diferencias marcadas. Este texto lo trabajamos en la sesión anterior acerca del resumen, el sol. ¿Te recuerdas que hicimos un diagrama o una gráfica de cómo podríamos crear un resumen y luego lo redactamos? Vamos a leerlo nuevamente. El Sol. El Sol es una estrella que está en el centro de la galaxia, llamada Vía Láctea. Desde hace millones de años, su fuerza de gravedad es tan grande que hace girar a su alrededor a los planetas con sus respectivos satélites, asteroides, cometas y meteoros. Es 1000 veces más grande que todos los planetas juntos, aunque es una estrella de tamaño mediano. Y hay otras que son 1000 veces más brillantes. En su núcleo alcanza temperaturas de hasta 15 millones de grados centígrados y allí se producen permanentes explosiones termonucleares que liberan enormes cantidades de energía al exterior. Este era nuestro texto, breve, y logramos establecer un resumen, logramos extraer un resumen y redactarlo. El Sol es una estrella situada en el centro de la Vía Láctea. Su gravedad es tal que hace que los demás planetas giren. Es de tamaño mediano. Su núcleo puede alcanzar hasta 15 millones de grados centígrados y allí se producen constantes explosiones termonucleares. De este texto logramos sintetizar, se llama este proceso, lo más importante. De descomponerlo, que es analizar, sintetizamos y extrajimos este texto de acá, que constituye nuestro resumen. Ahora trata de establecer qué conclusiones podemos sacar de acá, a partir de lo que vimos ya anteriormente. Como te indiqué, la conclusión tiene que salir de los hechos, resaltar la importancia de las ideas principales, tomar una postura. ¿Qué podemos, no sugerir, pero qué podemos concluir acerca de lo que nos están exponiendo? Piensa. Vamos a ver acá un ejemplo para que te guíes. Conclusión.
Generalmente verás que en los trabajos, al momento de presentar las conclusiones, se repetirá esta fórmula. En conclusión, o incluso pueden decir para terminar. Veamos acá. Conclusión. En conclusión, el Sol es una estrella mediana localizada en el centro de la galaxia, alrededor de la cual giran los planetas. Además, produce tanta energía que podría ser aprovechada para beneficio del ser humano y del medio ambiente. Si te das cuenta, estamos resaltando la importancia de las ideas o de la idea principal presentada en el primer párrafo. Luego también estamos resaltando la importancia de la energía que se produce en el núcleo del Sol. Y estamos entonces extrayendo nuestras conclusiones. Una conclusión, que el Sol es el centro del sistema que nosotros tenemos acerca de la galaxia. Y que por su gravedad, entonces la conclusión es que el Sol hace girar a los planetas. Además, acá no estamos sugiriendo, estamos concluyendo que con esta cantidad de energía puede haber algunos proyectos que se pueden aprovechar y también está haciendo reflexionar acerca de eso. ¿Cómo crear este tipo de proyectos o qué proyectos se podrían crear? Está haciendo que reflexionemos y quizá hagamos alguna otra propuesta o alguna exposición. Entonces ya para finalizar, vamos a ver este cuadro comparativo acerca del resumen y la conclusión rápidamente. ¿Cuál crees tú que cumple con esta característica, que es breve y conciso? ¿El resumen o la conclusión? Correcto, el resumen. Mientras que la conclusión es la proposición final acerca de un texto o de algún tema. ¿Cuál crees tú que presenta ideas principales, el resumen o la conclusión? Muy bien, el resumen. Mientras que la conclusión va a considerar los hechos. Y por último, ¿cuál de las dos presenta las ideas del autor? ¿El resumen o la conclusión? Muy bien, el resumen. Mientras que la conclusión es la resolución final del tema. Y también una recomendación, muchas veces decimos, haz un breve resumen. Este término está mal, debe ser un resumen, porque de por sí el resumen ya es breve. Estamos cometiendo un pleonasmo. O puede ser que digamos una conclusión final, únicamente es una conclusión, porque ya sabemos que es el cierre de algo. Entonces, ¿te recuerdas que también trabajamos un cuadro acerca de lo positivo, negativo e interesante de los medios de comunicación masiva? Pues a partir de este cuadro que trabajaste, trabaja una conclusión acerca de los beneficios, las desventajas de los medios de comunicación masiva. Crea tus conclusiones a partir de la información que discutimos y del cuadro que trabajaste. Ten presente de guardar tus trabajos y ejercicios en tu portafolio Aprendo en Casa. ¿Y qué aprendiste en el programa Aprendo en Casa? Hoy, pues aprendiste la diferencia entre el resumen, la conclusión, el objetivo de la conclusión, qué no es una conclusión y qué sí debe hacer una conclusión, y trabajamos un texto para que tú vieras cómo se sacan las conclusiones. Comparte con alguien más lo que has aprendido y ten presente de lavar constantemente o desinfectar tus manos. Y recuerda, quédate en casa. Gracias por tu atención y hasta una próxima oportunidad.